Bendiciones, gracias por estar conmigo en este repaso a la lección número 3, Caín y su legado. Lección número 3. Oremos, Señor y Padre, gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra. Permite que las enseñanzas presentadas puedan ser de bendición para cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a lo que es este breve repaso y pasamos a lo que es nuestra lectura bíblica. La lectura bíblica, ¿verdad? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Este es el poderoso texto bíblico que tenemos en el libro de la palabra de Dios, en el libro de Génesis. Vamos a ver. Génesis 4:7, el libro de Génesis 4:7, el texto para memorizar en esta semana. Bien, es difícil imaginar los sentimientos de Adán y Eva al descubrir que Caín, su primogénito, había dado muerte a su hermano Abel. Génesis 4 nos relata la historia del primer asesinato y de la espiral descendente de la humanidad, hundida cada vez más en el pecado. Pero también podemos ver a Dios presente, preocupado por sus hijos y extendiendo su gracia al pecador. Analizaremos los dos hermanos, su nacimiento, su ofrenda, también el pecado de Caín, el consejo de Dios y el castigo de Dios. Por último, veremos los dos linajes, los hijos de Caín y los hijos de Dios. Vayamos al primer punto, el nacimiento de Caín. Génesis 4:1 declara, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido hombre, y a Yavet. Muy bien, vamos a ver aquí, al dar a luz a su hijo, a su primer hijo, Eva tiene en mente la promesa divina de Génesis capítulo 3, verso 15. Caín era para Eva el cumplimiento de la profecía, la simiente que los liberaría del pecado. Evidentemente, esta esperanza eclipsó el nacimiento de Abel, que en hebreo es Ebel, cuyo nombre significa vanidad. Ver Eclesiastés capítulo 12, verso 8. Todo es vanidad. Al crecer, cada uno hizo elecciones distintas. Caín decidió cultivar la tierra, mientras que Abel decidió cuidar de los animales. Aparentemente, Caín obedecía estrictamente las órdenes divinas. Todo parecía marchar según las expectativas. Bueno, vamos al siguiente paso para que veamos cuál fue el desenlace de esta historia. La ofrenda de Caín y de Abel. Génesis capítulo 4, verso 3 declara, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dios requería tanto ofrendas animales como vegetales. Cada uno tenía su significado, redención y gratitud. Aunque no conocemos el contexto de la ofrenda de los hermanos, podemos instruir cuál fue la razón para que Dios no aceptase una de ellas. Bien, mientras que Caín considera que su ofrenda es su regalo para Dios, Abel entiende su sacrificio como un recordatorio del regalo de Dios para él. Caín quiere ser aceptado por lo que hace por Dios, salvación por obras. Abel quiere ser aceptado por lo que Dios ha hecho por él, salvación por la fe. Aquí tenemos la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. El siguiente punto es el consejo de Dios. Génesis capítulo 4, verso 7 declara, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Me gusta esta versión. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Wow, poderoso texto bíblico del consejo de Dios.
Cuando su ofrenda fue rechazada, Caín se enojó contra Dios y contra su hermano. Parece lógico enfadarse con Dios por haber rechazado su ofrenda, pero ¿por qué enfadarse con su hermano? Antes el enfado de Caín, Dios se acerca a él con cariño. Sus consejos están dirigidos a evitar que cometa errores y a animarle a hacer las elecciones correctas. Le invita a hacer lo bueno, lo correcto. Puede contar con la aceptación divina, pero debe aceptar los términos de Dios, no los suyos propios. En segundo lugar, le anima a obtener la victoria sobre el pecado. Dios estará a su lado para ayudarle. Poderoso. Lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. El consejo de Dios. Sigamos siempre el consejo de Dios, porque traerá consecuencias buenas si lo ponemos en práctica. El próximo es el castigo de Dios. Sabemos que Caín no siguió el consejo de Dios. Génesis 4:12 declara: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Después de haber matado a su hermano, Dios se acercó a Caín con una pregunta similar a la que le hizo a Adán. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Según Génesis 4:9. Pero esta vez no hubo reconocimiento del pecado, ni siquiera un intento de justificarlo. Simplemente va de la pregunta desafiando abiertamente a Dios. Como respuesta, Dios puso a Caín bajo la maldición de la tierra que había bebido la sangre de su hermano. Caín había elegido vivir lejos de Dios y por ello fue condenado también a una vida errante. Aunque no hay arrepentimiento, Caín es consciente de que vivir lejos de Dios lleva a la muerte, pero Dios en su misericordia cuida aún de los pecadores. Génesis 4:15 y Mateo 5:45. Poderosa misericordia de Dios, que aún habiendo recibido un castigo, la misericordia de Dios estuvo con él, aunque él se rebeló. Poderoso Dios. Bien, vamos ahora a la siguiente parte, los hijos de Caín. Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis capítulo 4, verso 24. Los descendientes de Caín fueron empeorando de generación en generación. Lamec, séptimo de Adán, es un ejemplo claro de ello. Los hijos de Caín, veamos. Caín es monógamo, solamente tenía una sola mujer, según se registra. Él oculta su pecado, pide misericordia, ¿verdad? Y 7 veces vengado por Dios. Sin embargo, vemos los hijos de Caín, como es Lamec, un descendiente de Caín, es polígamo. Como de la degradación. Se jacta de su pecado. En vez de ocultarlo, él se jacta de su pecado. No quiere misericordia y cree que merece una venganza de 70 por 7. ¡Wow! ¿Hacia dónde llegó? ¿Verdad? La degradación de la descendencia de este hombre llamado Caín, por no querer arrepentirse, su descendencia cosechó, ¿verdad? La degradación moral. Bien, los hijos de Dios. Analicemos esta parte en el Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, Eva expresó su fe en el libertador prometido vendría mediante Set. La simiente mesiánica se transmitiría en el linaje setita. A partir de Enos hubo una clara diferenciación entre los descendientes de Set, los hijos e hijas de Dios, y los de Caín, los hijos e hijas de los hombres. Mientras que el linaje de Caín se alejaba cada vez más de Dios, el linaje de Set procuraba acercarse a él. Al igual que Lamec, Enoc fue el séptimo desde Adán. Pero ¿qué contraste entre la experiencia de estos dos primos? Como hijos e hijas de Dios, imitemos a Enoc
y caminemos cada día con Él. Génesis 5:22. Poderoso texto de la palabra del Señor. Bien, vamos a leer esta nota del libro Discurso Maestro de Jesucristo en su página 100 de la pluma inspirada de Elena Harmon de White. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo mora en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones, pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. ¡Wow! Poderosa cita del Espíritu de Profecía, donde aprendemos el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos una vez más a repetir nuestro texto para memorizar. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bien. Una vez más, estudiamos hoy Caín y su legado. Vimos la consecuencia del pecado cuando no nos arrepentimos y vamos a Jesús o no escuchamos su consejo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que podamos ser como Abel, obedientes estrictamente a la ley. Permite que podamos evitar los errores de Caín, no escuchar tu consejo. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a llevarnos de los consejos inspirados por el Espíritu Santo, a aceptar, Señor, la Biblia como norma de fe y el Espíritu de Profecía, Señor, como una luz menor que nos lleva a la luz mayor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a ser un pueblo peculiar que se prepara para tu segundo regreso. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima lección, esperando que podamos estudiar juntos este libro de Génesis con historias muy impresionantes para nuestra vida espiritual. Dios te bendiga.